Hemos estado hablando en los últimos videos de lógica y más específicamente de la primera operación de la inteligencia, que se llama simple aprehensión, por medio de la cual obtenemos los conceptos que luego en la segunda operación organizamos en juicios, juicios que a su vez en la tercera operación organizamos en razonamientos. A propósito de los conceptos, hemos hablado ya en varias ocasiones, enumeramos sus características, explicamos su naturaleza universal y abstracta, vimos su comprensión, extensión y en el último video repasamos los aspectos más generales de la abstracción. Nos quedan algunas cosas por decir antes de pasar a la segunda operación de la inteligencia. Bueno, en realidad nos quedan muchas por decir, pero nos concentraremos solo en algunas fundamentales. El tema de los universales, los predicables y los predicamentos. Pero antes de eso, queremos explicar aquí, aunque sea brevemente, un tema que es muy útil para entender todo lo que sigue. Resulta que Aristóteles, antes de iniciar su estudio de la primera operación de la inteligencia, que lo hace en un libro que se llama Las Categorías, palabra que en latín fue traducida como predicamentos, Aristóteles allí explica algunas cosas necesarias para entender luego de mejor manera todo lo que él explica en las categorías. A esos conocimientos previos se les ha dado el nombre entonces de antepredicamentos porque van antes que la enseñanza de los predicamentos. Se trata de la explicación de lo que son los conceptos unívocos, los equívocos, los análogos, que lo veremos nosotros luego al hablar de los universales. Y una distinción también que hace Aristóteles entre lo que significa ser en un sujeto y decirse de un sujeto, o en latín, esse in subjecto y dici de subjecto. Porque una cosa puede decirse de otra o predicarse de otra, como hemos dicho, pero no necesariamente debe ser en ese sujeto. Y por el contrario, algo puede ser en un sujeto, pero no decirse o predicarse. Sé que suena un poco enredado, pero con la gráfica que sigue aspiro a que todo esto se aclare. En el video pasado sobre la abstracción, decíamos que nuestra inteligencia hace cosas maravillosas, como separar lo que es uno y unir lo que es diverso. Separa lo uno cuando considera los aspectos que se dan en un sujeto a modo de unidad, como cuando considero a mi vecino en sus distintos aspectos. Ahí nuestra inteligencia se aproxima a la distinción entre substancia y accidentes. Y nuestra inteligencia une lo diverso cuando de un conjunto de individuos abstrae lo esencial común, como puede de un grupo de personas abstraer el concepto de hombre, que luego predica de Pedro y de Pablo y de José y de Luis como aquello esencial común a todos esos individuos. Y así nuestra inteligencia se aproxima a la distinción entre lo universal y lo singular. Ahora bien, resulta que los medievales, que eran muy buenos inventando estrategias para aprender mejor y para memorizar mejor, tomaron todo lo anterior y lo representaron por medio de un cuadro que algunos llaman cuadrado ontológico, que no es que represente al detalle todo lo real, el universo de lo real, sino que más bien representa cómo el ser de las cosas sirve de fundamento o presta fundamento a las relaciones de predicación. Entonces, los medievales tomaron la substancia, el accidente, lo universal, lo particular y lo que decíamos antes de ser en un sujeto o decirse de un sujeto y lo representaron gráficamente en este cuadro. Antes de explicarlo, se debe aclarar que ser en un sujeto hace referencia al hecho de que algo requiera de sujeto para ser, para existir.
al hecho de que algo se dé en un sujeto, pero no a manera de parte constitutiva suya esencial, sino a manera de accidente. Por eso se dice, por ejemplo, que la blancura es en un sujeto, pero no se dice que el alma sea en un sujeto, porque el alma es parte constitutiva esencial del sujeto, no una parte suya. Y cuando se habla de decirse de un sujeto, se hace referencia al hecho de que algo se pueda predicar de inferiores, de sus inferiores, como se predica, por ejemplo, el género respecto de las especies o de los individuos que están bajo esa especie, o como se predica la especie respecto de sus individuos, respecto de los individuos que están contenidos bajo ella. Lo que no se predica es lo enteramente singular, porque lo singular ya no tiene nada que le sea inferior, porque él mismo, el sujeto singular, es ya en sí lo inferior de una especie. Vamos entonces al cuadrado ontológico. Vemos que en la parte superior se encuentra de un lado la substancia y de otro lado el accidente. Y en la parte inferior se encuentra de un lado lo universal y de otro lo singular. Recordemos que la substancia es aquello que existe en sí, que no requiere de un sujeto que soporte su existencia, en el sentido de sujeto de inhesión, de inherir, puesto que, hablando en términos absolutos, pues toda sustancia, salvo la sustancia divina, Dios, toda otra sustancia requiere una causa, un soporte de su existencia. Por ejemplo, mi vecino, el abogado Calvo, que es una sustancia que en cuanto tal, pues existe en sí. Y recordemos también que los accidentes son aquellas realidades que existen pero en otro, es decir, requieren para existir de existir en un sujeto. Por ejemplo, lo blanco, que no va por ahí caminando en la calle, sino que debe darse en algo que sea blanco, debe estar soportada o tener un soporte en un sujeto, pues que en este caso sería una sustancia, por ejemplo, un perro de color blanco. Pero resulta que en el cuadro las cosas, si ustedes se fijan, se complican un poquito porque vemos que tanto la sustancia como el accidente pueden ser universales o singulares. La sustancia puede ser, por ejemplo, este hombre singular, mi vecino el calvo. Pero sustancia también puede ser el hombre, el concepto hombre tomado en universal o en abstracto. Y lo mismo hay que decir del accidente. Accidente puede ser este singular, esta calvicie de mi vecino, que está limitada a su cabeza y a este instante espaciotemporal, o en universal. Puede ser la calvicie, así considerada en universal o en abstracto. Entonces vemos que el cuadro nos informa de cosas bastante interesantes. Por ejemplo, la sustancia singular, o sea, mi vecino, el calvo, ni es en un sujeto, ni se predica de un sujeto, lo cual es obvio, porque mi vecino no existe en otro, sino en sí, y tampoco se predica de inferiores como si fuera un género o una especie, precisamente porque es un individuo y los individuos no se predican de otros, sino que todo se predica de ellos. Por otro lado, el cuadrado nos dice que en el caso de la sustancia considerada en universal, esta se dice o predica, pero no es en un sujeto, es decir, el universal hombre, el concepto hombre universal en abstracto, que es en sí una sustancia universal, se predica de sus inferiores. ¿Por qué? Pues porque podemos predicarla de todos los individuos de la especie hombre, de todos los hombres, pero no se dice que la sustancia universal es en un sujeto porque no es parte, sino más bien lo esencial. Y lo esencial de algo no es parte suya. Por ejemplo, lo esencial del ser caballo no es parte del caballo, sino lo que lo constituye precisamente como tal, como caballo, lo que hace que sea caballo. Por ejemplo, la triangularidad del triángulo no es una parte del triángulo,
sino lo que el triángulo es, esencialmente. Por eso el concepto hombre en universal, aunque se predica de sus inferiores, no es en sujeto, como una especie de parte. Respecto del accidente, el cuadrado nos dice que el accidente singular, por ejemplo, esta calvicie concreta que está en la cabeza de mi vecino y en ninguna otra cabeza, es en mi vecino. Es decir, requiere de mi vecino para darse aquí y ahora, pero no se dice o no se predica de mi vecino como parte suya porque mi vecino no es su calvicie, sino que es ante todo un animal racional. Y en cambio, el accidente considerado un universal se dice, o sea, se predica de sus inferiores y además está en un sujeto. ¿Cómo es esto? Pues está en un sujeto o es en un sujeto porque esa es la naturaleza propia del accidente. Como decíamos arriba, el accidente es aquella realidad que existe en un sujeto y se dice de sus inferiores porque la calvicie, considerada así en abstracto, como concepto universal, se puede predicar de todas las calvicies de todos los vecinos calvos que hay en el mundo. Ahora bien, yo sé que todo esto puede resultar un tanto enredado, pero si nos tomamos el tiempo de analizar el cuadrado, teniendo en cuenta la definición de cada cosa, es decir, la definición de substancia, la definición de accidente, la definición de lo universal, de lo singular, y entendiendo lo que significa ser en un sujeto y decirse de un sujeto, iremos comprendiendo poco a poco todas esas relaciones que el cuadro nos representa de una manera bastante gráfica, bastante sintética. Y de hecho es una excelente gimnasia mental. En los próximos videos vamos a abordar, con el favor de Dios, 3 temas de la mayor importancia: los universales, los predicables y los predicamentos.